Damos inicio a Esa la sé, el programa que te desafía a responder y a ponerte a prueba sobre cuánto sabes de nuestra provincia y de cultura general. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, bienvenidos a jugar. Esa la sé es lo que tenés que decir cuando sepas algunas de las consignas que yo te voy a ir tirando junto con Gastón a lo largo del programa. Esa la sé es el programa que te invita, porque nosotros te estamos invitando, a aprender jugando. Y quizás algunas de las cosas ya las sabías, pero la persona de al lado tuyo no, entonces vamos a ver quién gana. Esto es jugar, aprender, conocer cosas que tienen que ver con nuestra provincia, con lugares, con historias, con fauna, con flora, con espacios que recorremos quizás y no nos damos cuenta que tienen mucha historia detrás, ¿no? Edificios que hace muchos años atrás albergaban otra gente, otras instituciones, otras historias. Vamos a descubrirlo juntos. Vení conmigo a Esa la sé, acompáñame hasta el final en esta aventura de aprender jugando. Lo que estás viendo ahora es un árbol que es una parte bastante curiosa del bosque del Caldenal y tiene un nombre que yo te voy a preguntar para que me lo completes. Es un nombre que no es científico, pero que se lo identifica de esa manera. Este árbol se lo conoce como la sombra de... ¿qué animal? Te doy las opciones: de vaca, de toro o de caballo. Sombra de vaca, sombra de toro o sombra de caballo es lo que estamos viendo en este momento en imágenes. La sombra de toro parasita, dicen, al caldén y a otras especies de la familia, pero en realidad esta afirmación no está totalmente probada ni estudiada en su totalidad. Si bien pertenece a una familia botánica que tiene muchos representantes con actividad parasítica, esta planta puede desarrollarse perfectamente lejos de caldenes. En todo caso, se trataría de un parasitismo facultativo, se dice. Es decir, si está el caldén o el algarrobo, lo parasita, y si no está, se las arregla igual, ya que tiene hojas verdes que pueden realizar fotosíntesis. Lo que sí se sabe es que esta especie secreta sustancias que hace que determinadas plantas leñosas no se desarrollen a su alrededor, pero no es el caso del fuerte caldén. Ana te contaba sobre algunas particularidades de sombra de toro y dentro de la rica flora que tenemos en la provincia de La Pampa hay una que podemos destacar también, que es la cola de zorro, ¿no? Que es el nombre que comúnmente conocemos. Pero ¿con qué otro nombre conocemos a esta planta? Las opciones son cortadera, plumífera o cepillo. Tenés 5 segundos para responder. Uno de los tantos nombres que recibe esta planta es cortadera. Y ahora Ana te explica por qué. ¿Sabías que la palabra cortadera proviene de cortar? Sí, adivina por qué. Porque si a vos se te ocurre de casualidad pasar por un lugar donde hay cortaderas y decís, ay, me voy a llevar una, nada más la voy a cortar con la mano, no. Si pasás la mano por esta planta, chao, te vas a cortar sí o sí. Es una especie invasora muy dañina fuera de su ecosistema local. Son muy profundas sus raíces que le permiten sobrevivir en condiciones extremas. Además, sus ligeras semillas pueden viajar kilómetros por turbulencias de aire, como las creadas por los vehículos que pasan en sus proximidades. Además, ¿sabes qué? Puede provocar reacciones alérgicas. Es una planta hermosa realmente, ¿no? Pero tiene algunas cositas en contra. Crece, como ves, en masa muy densa
pudiendo incluso alcanzar 3 metros de altura. Las hojas son perennes, largas y finas, 1 o 2 metros de largo y 1 centímetro de ancho, con bordes muy afilados, y como te decía recién, pasás la mano y te puede cortar. Las flores también tienen algunas flores que pueden ser blancas o rosadas. Florece a fines del verano y cada plumero libera 100.000 semillas al año. El autor de esta obra que estás viendo es Ricardo Oscar Vivas, es un artista piquense y uno de los creadores de las obras que podemos ver en el jardín botánico que tenemos en nuestra provincia. Madre Pampa es el nombre de esta obra de este artista pampeano. Con este dato y con estas imágenes nos vamos a la pausa y ya volvemos. Un 30 de agosto de 1895 se crea o se conforma lo que hoy conocemos y vemos cada vez que venimos al centro, la Catedral de Santa Rosa. En una Santa Rosa muy pequeña y que tenía muy pocos habitantes en ese momento, eran 800 los habitantes que tenía Santa Rosa en el momento en que se inaugura nuestra catedral. De acuerdo con los archivos, el edificio contaba con una sola nave de 25 metros de largo por 10 metros de ancho. Su estructura estaba conformada por pisos de mosaico, cielo raso y una pequeña torre revestida en pizarra. El atrio estaba separado de la vereda por una verja muy alta de hierro. Al asumir Monseñor Arana, se introdujeron algunas reformas. El proyecto reproducirá la realidad del cuerpo místico de Cristo. 14 hexágonos vinculados que dan idea del número infinito de personas que forman la iglesia. 2 hexágonos iguales que representan a los 12 apóstoles, uno superior que representa a Cristo y uno por debajo que representa a la Virgen. Hay lugares donde pasamos casi todos los días, bastante seguidos, o que tenemos recontra conocidos, pero por ahí yo te hago una pregunta y vos decís, ay, mira, nunca me fijé en ese detalle. ¿Te fijaste alguna vez cuántas campanas, o sabes cuántas campanas tiene la Catedral de Santa Rosa? El carrilón de esta iglesia catedral tiene 8 campanas. Esa es la respuesta a la pregunta que yo te había hecho hace un momento. Cada una de ellas está bendecida al comienzo del año jubilar 2000 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Navidad de 1999, y dedicadas a Dios Padre, Dios Hijo, Cristo Rey, Dios Espíritu Santo, Santísima Virgen María, San José, San Nicolás de Bari, San Luis Gonzaga y Almas del Purgatorio. Cada una de esas campanas, cada una de las 8 campanas, tiene establecido un peso, ¿no? Y está aquí en este cartel en el ingreso de la Catedral de Santa Rosa, desde 850 kilogramos hasta la más pequeña, que pesa 113 kilogramos y corresponde a las campanas de Almas del Purgatorio. En la catedral podemos encontrar un charret, que es esto que ustedes ven acá atrás mío, que es lo que usaba el sacerdote Padre Ángel Wodo. Él iba a cada uno de los pueblos en ese vehículo que era tirado por mulas y llevaba su labor misionera a cada uno de estos lugares.
El padre Ángel Wodo, en ese vehículo tirado por mulas, llegó a inaugurar o a crear 24 iglesias alrededor de toda la provincia, además de repartir para el cultivo diferentes plantas y vides. El padre Ángel Wodo fue un sacerdote salesiano que viajó por la Patagonia Argentina a través de su labor misionera. Comenzó su labor pastoral en General Hacha y pasaba su tiempo explorando los distintos pueblos, aldeas y granjas del entonces territorio nacional de La Pampa. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se lo llamaba cariñosamente al padre Ángel Wodo? Te voy a dar algunas opciones. ¿El viajero de Dios? ¿El caminante de Dios? ¿O el hornero de Dios? ¿Cómo era llamado el sacerdote Ángel Wodo? Se le conocía cariñosamente como el hornero de Dios, debido a las numerosas capillas que construyó a lo largo de su andar. A medida que uno recorre y además investiga lugares de nuestra ciudad y de distintas localidades de la provincia, va descubriendo algunos datos que uno dice, ¿cómo puede ser que yo no sabía esto? Siendo que lo veo siempre, cada vez que hemos entrado acá, o si has pasado por la vereda, has visto este vehículo y quizá nunca te imaginaste la historia que tenía consigo. Bueno, así va a transcurrir este y todos los programas en el que me acompañes, con preguntas, con respuestas, con datos, para que juguemos en casa y continuemos diciendo esa la sé. Antes de ir a la pausa, te cuento esta historia. Es la historia del Pozo de los Deseos, que involucra a Santa Rosa de Lima. En la Catedral de Santa Rosa también podemos encontrar el Pozo de los Deseos. ¿Te cuento la historia antes de que nos vayamos a la pausa? Dice la historia que Santa Rosa de Lima, en su deseo de hacer penitencia por los pecadores, decide colocarse una cadena en la cintura debajo de su hábito. Al enterarse, su confesor y sus padres se molestaron mucho por la manera en que ella sufría. Al ver el dolor de sus padres, Santa Rosa decide sacarse la cadena, pero el inconveniente estaba en que había arrojado la llave. ¿Dónde? Esa llave del candado la había tirado en el aljibe de su casa. Y lamentándose que no podía complacer a sus progenitores, va a llorar al aljibe. En la catedral está este pozo de los deseos simbólico, para que vos, si tenés algún deseo, lo anotes en un papelito y lo arrojes ahí mismo en este pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima. Para hacerte una pregunta y tiene que ver con de dónde vienen las palabras y qué significan las palabras que usamos cotidianamente. ¿De dónde viene la palabra votum y qué significa la palabra votum? La respuesta vas a decir, es recontra fácil. Bueno, te desafío a que me digas qué significa la palabra votum. El 23 de septiembre de 1947 se promulga la Ley 13010 de sufragio femenino, también conocida como Ley Evita. La misma reconoce el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser votadas para los cargos políticos nacionales, ya que hasta ese momento los hombres eran los únicos habilitados para votar. La foto que estás viendo es de Santa Rosa,
del día 11 de noviembre de 1951, día del primer sufragio femenino en La Pampa. Las mujeres estaban votando en el edificio de lo que era la Inspección General de Escuelas en las calles Pellegrini y Quintana. ¿Viste qué importante son estos datos? Vos decís, no lo sabía o sí lo sabías. Ahora te conté algo que es súper común. Todas las mujeres, todas las personas podemos votar siempre y cuando tengamos ciertos requisitos, ser mayores de edad, etcétera, cuestiones que determina el Tribunal Electoral. Pero algo tan común, tan cotidiano, que hacemos hombres, mujeres y cualquier persona que reside en nuestro país, un día fue una ocasión muy especial para un montón de mujeres que estuvieron ese día aquí mismo. En el Tribunal Electoral de la provincia de La Pampa, una fachada increíble, impresionante, que seguramente tiene muchas historias, ¿no? Pero no venimos por eso, no venimos por la fachada. La pregunta que tengo para hacerte es esta. Al momento de votar, una persona lleva su documento, pero siempre solemos tener diferentes versiones del documento al renovarlo, porque lo perdimos o porque hubo alguna modificación. Al momento de ir a votar, vos podés ir con una versión anterior o posterior a la que figura en el padrón. ¿La sabés esa pregunta? Contéstamela, si tenés la respuesta te espero unos segunditos. ¿Y qué pregunta que dejó Ana ahí en el aire para que ustedes piensen y respondan? Seguramente en algún momento, ¿no?, de votación que tuviste que concurrir a las urnas, a la escuela que te ha tocado, tener esta duda, ¿no? Pero la respuesta a todo esto es que sí se admitirá el voto si el elector se presenta con una versión posterior al documento que figura registrado en el padrón, ¿sí? Es una versión posterior al documento que registra entonces el padrón. Así que es un dato a tener en cuenta y si no la sabías, ahora ya la sabes. Me parece que Ana tiene otra pregunta para vos, vamos a verla y a escucharla. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la denominación que tiene el voto que es rechazado o observado por alguna de las autoridades que están en la mesa en el día del voto? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se denomina ese voto que es observado? Porque hay dudas acerca de la identidad de la persona que fue a votar. La respuesta es voto impugnado. ¿Cuándo puede pasar esto? Puede pasar en aquellas ocasiones en las que se duda de que el votante sea efectivamente el titular del documento cívico que presenta, o mismo cuando se presenta un elector identificado en el padrón con un grisado como ausente por desaparición forzada. Esto puede pasar en aquellas ocasiones en las que se duda de que el votante sea efectivamente el titular del documento cívico que presenta, o mismo cuando se presenta un elector identificado en el padrón, como te decía recién, con un grisado como ausente por desaparición forzada. Contar un poquito acerca del monumento que tengo acá atrás y que es referencia geográfica para locales y no locales en la ciudad de Santa Rosa. Se trata del monumento al mate, el mate que es la bebida nacional. Este monumento está hecho de hormigón, se hizo en 1971 y es el punto de referencia geográfico, como te decía recién, y representativo además de quienes somos como argentinos y como pampeanos tomadores de mate. Ahora yo te voy a preguntar, ¿entre qué calles está ubicado este monumento al mate? Te dejo la pregunta y vuelvo en un ratito con vos. El monumento al mate en la ciudad de Santa Rosa se ubica entre las calles Avenida Luro, Edison y México.
¿La adivinaste? ¿O la sabías? El monumento al mate fue construido en 1971 durante el gobierno provincial de Benjamín Santos Trapaglia y el intendente era en ese momento Eduardo Molteni. Como te decía, está hecho enteramente de hormigón y ha tenido algunas renovaciones estéticas hasta que hoy en día lo encontramos de esta manera. Te voy a contar un poquito de la yerba mate, ya que estábamos hablando del mate. La yerba mate, cuyo nombre científico es Ilex paraguinensis, es un árbol nativo de la selva brasilera, que en estado silvestre puede alcanzar una altura máxima de entre 12 y 16 metros. Para facilitar su cosecha, ¿qué hacen? Las plantas son podadas hasta 2 veces al año a una altura promedio de 2 metros. Su origen se remonta a los pueblos guaraníes que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y comercialización al punto tal de que la infusión se hizo conocida entonces como té de los jesuitas. ¿Sabías esto? Bueno, yo te voy a dar en un ratito unos consejos para que hagas el mejor mate. Mientras tanto me voy a mi casa a tomar unos ricos matecitos. Te voy a dar 5 tips que vienen del Instituto Nacional de la Yerba Mate para que cebes el mejor mate de tu vida. El punto 1 es estar atentos a la temperatura del agua. Empezar a cebar con agua tibia y después ir aumentando gradualmente la temperatura hasta llegar a unos 75 grados. Si el agua está muy caliente o hervida, los mates van a ser muy amargos y sin sabor. La yerba se va a quemar. El punto 2 es evitar mojar toda la yerba. Cebar siempre cerca de la bombilla es el tip número 2 y con poca agua. La montañita de yerba seca que dejamos al mezclar la yerba es la que va a alimentar los mates y hacer que el sabor se mantenga. El tercer tip es nunca dejar de cebar, porque si dejamos de cebar, la yerba se enfría y pierde más rápido el sabor. La ronda debe fluir y el mate circular. No mover la bombilla es el punto 4. Se recomienda mover lo menos posible la bombilla una vez que se inicia el mate. ¿Las razones? Porque se puede tapar y también al mover la bombilla, la yerba seca que alimenta los mates se moja más rápido y el mate rendirá menos. El último tip, usar un mate con boca ancha para que la superficie que ocupa la yerba seca sea mayor y poco a poco, con cada cebada, ir mojando esa yerba. ¿Sabías todos estos tips? Como te dije recién, vienen del Instituto Nacional de la Yerba Mate y por supuesto pueden discutirse porque cada uno tiene su forma de hacer el mate. Y con este matecito ya nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana con otra edición más de Esa la sé, el programa que te trae un montón de preguntas para que vos juegues con nosotros. Será hasta la semana que viene. Chau, chau.